Bendiciones en el nombre de Jesucristo. Le habla Alberto Fonseca. Hoy quiero hacer unas pinceladas acerca de un tema muy importante. Es el medio de financiación del proselitismo protestante. Nosotros hemos encontrado últimamente que hay una agencia, se pueden decir agencias de Dios, departamento de cobranza de Dios, y es parte de la fórmula mágica, de la fórmula bíblica del diablo, que es primero atraer al católico, engañarlo con el cuento de los ídolos, y luego ya fanatizado proceder a esquilmarlo con el famoso diezmo protestante basado en el texto de Malaquías 3 del 8 al 10. Dice ese texto: ¿robará Dios al hombre? Ustedes me están robando. Traed el alimento al alfolí y abrir las ventanas de los cielos y derramaré bendición que sobreabunde. Ese es el texto que leen en cualquier denominación protestante, en cualquiera. Que no me digan que unas sí y otras no, que en las mías no se cobra el diezmo, en todas. Yo por lo menos que tuve una experiencia, se puede decir, en 4 denominaciones, y todas ellas nos leían el texto de una u otra manera, nos hacían ver de que había que dar el 10% de lo que ganábamos y el 10% de cualquier ingreso extra que tuviéramos. Pues el diezmo es bíblico, pero es una ordenanza judía para el pueblo judío, y podemos leerlo en Deuteronomio 26, 12, 13. El diezmo era cada 3 años y eran solamente los levitas que lo distribuían, era para su propio, alimentación, y para que ayudar a los forasteros, a los viudas, a los huérfanos, a las viudas, a los huérfanos, porque los levitas quedaron a cargo de esta recolección del diezmo en vista de que no tuvieron parte en la repartición de tierras que hizo el Señor a las tribus judías, a las tribus de Israel. En el libro de Números 18, del 20 a 21, expresa claramente que solo los levitas estaban autorizados para recolectar el diezmo de sus hermanos judíos, y ellos mismos daban el diezmo de los diezmos como ofrenda al Señor. En Números mismo, capítulo 18, versículo del 26 al 28. La verdad que en el Nuevo Testamento también expresa que solo los levitas estaban autorizados para recolectar el diezmo. Solo los levitas. Entonces, ¿a cuenta de qué viene un señor que se puso un título de pastor o de apóstol o de profeta y le diga que él le lea esta ordenanza de los judíos para obligarte a dar el 10% de lo que uno gana, del ingenio que cayó en las manos de esta gente? Solo los levitas estaban autorizados, Hebreos 7:5. Solo los levitas estaban autorizados para recoger el diezmo. De ahí nadie más. Entonces, en el Nuevo Testamento no hay nada que diga que haya que recolectar el diezmo, o que haya encargado a alguien para recolectar el diezmo. Generalmente te leen los que quieren defender esta postura, esta irregularidad, esta estafa. Leen que en el Nuevo Testamento de Hebreos 7:8 dice que el texto dice que hombres mortales que cobran el diezmo. Pero si leemos el contexto
del capítulo 7 de los Hebreos, en los versos 11 y 12 vamos a ver que nos habla de otro sacerdocio, de otra ley, de otro pacto. Y precisamente habla de que en ese momento que ya los levitas eran hombres que recolectaban el diezmo, pero que ya con el nuevo pacto nada tenían que cobrar, ya con el nuevo pacto no existía esa ordenanza para los cristianos. En ninguna parte del Nuevo Testamento se hace alusión de que los cristianos tengamos que dar el 10% de nada, absolutamente. El diezmo es las bienaventuranzas. El Señor pudo haber aprovechado la oportunidad de decir bienaventurado el hombre, el cristiano, el nuevo pacto, para el que da el diezmo. Ya el diezmo, en el Nuevo Testamento, el diezmo ya no es una carga, ya no es parte del nuevo pacto. Y si en el Nuevo Testamento encontramos algún texto refiriéndose al diezmo, es precisamente en forma descalificativa, porque se refiere, por ejemplo, en Mateo 23, y a los escribas y a los fariseos, que más bien los tildan de hipócritas, porque dan el diezmo igual como los no católicos, los protestantes, que dan el diezmo y que se ufanan de ser puros, castos, como lo dice también el fariseo en Lucas 18, del 11 al 12, que dice que yo soy el diezmo, que soy puro, que yo no soy como los publicanos, como el publicano que es pecador, igual como dice, no como este católico que es pecador, yo soy evangélico, yo soy puro, yo soy casto, yo soy el diezmo. En todas las alusiones que se hacen el diezmo en el Nuevo Testamento, en Lucas 11:42 también se refiere en forma descalificativa, en una forma que no eran los cristianos, siempre se refiere a los escribas y los fariseos. Así que eso no hay nada que apoye esa estafa que hacen para exigir a los cristianos que den un diezmo, y que ha sido servido para alimentar económicamente a gente muy embustero, y ha contribuido a la proliferación de sectas, que hace un círculo vicioso: más sectas, más pedir de diezmo, más católicos saliendo por el proselitismo de esta gente, que siempre al que atacan a la Iglesia Católica, nunca. Por eso es que la Biblia misma dice, Marcos 13, que a ustedes los odiarán, que a la Iglesia Católica, la Iglesia del Señor, ustedes los odiarán por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin será salvo. Otro recurso que usan para tratar de justificar el cobro del diezmo aquí en el protestantismo es evocar o citar a Melquisedec, porque Melquisedec aparece en el Nuevo Testamento, dice que le dio el diezmo, que Abraham le dio el diezmo a Melquisedec. Entonces le dice a uno, que fíjate que aquí sale que antes de ese pacto que el Señor hizo con Moisés en el Sinaí, ya Abraham había dado el diezmo a Melquisedec. ¿Está bien? ¿Y qué? El hecho que le haya dado a Abraham a Melquisedec, ¿a quién ha nombrado a uno de estos que se autotitulan pastores, profetas, apóstoles? ¿Quién les ha dado el cargo de cobradores de Dios o representantes de Melquisedec? No hay nadie no hay nada que apoye eso, pero ellos se agarran de cualquier cosa para buscar cómo engañar a la gente. No hay nada. Y más bien, 2 versículos antes, en Génesis 14:18, Melquisedec lo identifica la Biblia como un sacerdote del Dios Altísimo que ofreció pan y vino. Si vemos esta lectura, pues la Iglesia Católica más bien es la que se identifica con Melquisedec, porque los sacerdotes de la Iglesia Católica
son los que ofrecen pan y vino como ofrenda agradable al Señor. Por lo tanto, tendría mayor autoridad para cobrar ese diezmo la Iglesia Católica. Pero la Iglesia Católica pues no tiene ese asunto, esa costumbre de exigir que cada día pago me lleven el 10% o le llevemos el 10% de lo que nos pagaron, más el 10% de que si vendí la bicicleta, si vendí un terreno, si vendí cualquier cosa, y dar el 10% a los financieros de Dios, porque se han arrogado un cargo que nadie se los ha dado. A mí hay veces cuando me citan de que Dios no habita en templos hechos de manos de hombre, digo yo, bueno, no habita, pero sin embargo sí baja cada sábado a recoger el diezmo, porque ellos dicen eso para descalificar a la Iglesia Católica. Sin embargo, aducen de que hay que entregarle el 10% a Dios. ¿Quién? Dios baja a recoger ese 10%. Dios no necesita de nada. Y como les digo, el mismo Antiguo Testamento, la recolección del diezmo solo eran los levitas y era para los forasteros, para las viudas, para los huérfanos, para los necesitados, y era en comida, en granos, en alimentación. No era dinero en efectivo y obligatorio, y era cada 3 años, no es cada semana. No era cada semana, era cada 3 años. Y solo los levitas, como les repito. Yo he hecho una pequeña matemática referente al diezmo y comparando el diezmo protestante con el diezmo que porque nos restregan en la cara que la Iglesia Católica también pide el diezmo. En la Iglesia Católica sacan un afiche allá anual pidiendo el diezmo. A mí en realidad no, pues me parece que ese término no es el adecuado, pero bien, la Iglesia Católica pide el diezmo, pero comparémoslo con el diezmo protestante, a ver cómo estamos. Hagamos los numeritos. Cualquiera lo puede hacer. Yo lo voy a hacer en Córdoba porque estamos en Nicaragua, pero ustedes pueden hacerlo en la moneda de cada país. Aquí en Nicaragua, el salario mínimo de un obrero, digamos, es 6.000 córdobas. 6.000 córdobas, entre 4 semanas al mes serían 1.500 córdobas semanal. 1.500 córdobas, de esos 1.500 córdobas, el 10% serían 150 córdobas. Vamos a multiplicarlo por, digamos, 100 miembros de una iglesia evangélica. Por 150 daría 15.000 córdobas semanal de diezmo, obligatorio, leyéndole Malaquías 3:8 al 10. Entonces, esos 15.000 córdobas semanales los multiplicamos por 52 semanas y nos da 780.000 córdobas anuales. 780.000 córdobas cada año que recoge esa denominación protestante. El diezmo católico, Iglesia Católica, el mismo salario, 1.500 córdobas salario semanal. Entre 7 días a la semana, 214 córdobas diarios. La Iglesia Católica pide el equivalente a un día de salario en el año. En otras palabras, 214 córdobas por 100 personas, asumiendo que son 100 personas también los que están en la capilla o en la parroquia católica. Entonces, 214 por 100 serían 21.400 córdobas
que damos cada año a la Iglesia Católica entre 100 personas, versus 780,000 que dan en la denominación protestante. Hacemos la resta, 780,000 menos los 21,400 córdobas de la Iglesia Católica, queda a favor de la Iglesia, de la denominación protestante, 75,800 córdobas. 758,000 córdobas es la diferencia entre lo que recolecta la Iglesia Católica y la membresía obligatoria en el protestantismo. Es un abismo de diferencia. Sin embargo, uno de los mayores ataques que recibimos nosotros del protestantismo es de que la Iglesia Católica cobraba las indulgencias. Eso fue el estandarte que encabezaba la rebelión de Martín Lutero. Precisamente vamos a cumplir 503 años, fue el 31 de octubre del año 1517, lo que encabezaba las 95 objeciones o las 95 tesis de Martín Lutero era sobre la indulgencia, la venta de indulgencias que hacía el Papa León X con algunos laicos ahí que lo rodeaban, entre ellos Alberto de Mahoncia, por la premura que tenían por la construcción de la basílica. Y bueno, pues fue un error, y de eso fue el encabezamiento de la protesta de Martín Lutero, pero se comieron el mandado. Porque quedaron, y hasta hoy van a cumplir 503 años de cobrar el diezmo. Ya no cobran indulgencia, pero una cosa más pesada, porque le cobran el 10% a cada uno de sus adeptos. Desde hace 503 años. Entonces, eso ha dado lugar a la bonanza económica en el protestantismo de varias personas muy sagaces, muy vivas, y han formado unos imperios económicos en el nombre de Dios. Son los financieros de Dios. Luego también tenemos otro fenómeno actual, que es el Evangelio de la Prosperidad. El Evangelio de la Prosperidad es una especie, no tiene su origen bíblico. Esto comenzó en el siglo XIX y era basado en unos movimientos filosóficos y metafísicos. Lo formó un señor gringo, Phineas Kimby, que pues hablaba del poder de la mente y que él era un mago, era un hipnotizador, y decía que el poder de la mente podía crear tus propias realidades y podías proclamar y declarar sanidad física, y podías declarar y proclamar que una bonanza económica, que todo dependía de cómo usábamos la lengua para declarar, para hacer pensamientos positivos, para conseguir todo. Pues, o sea, él era un brujo, un hipnotizador. Pero después vino uno que se llamaba William Kenyon, ya en el siglo XX, que mezcló estas cuestiones filosóficas, metafísicas con la teología cristiana, y pues hizo, como decimos, un arroz con mango. Pero el verdadero, que lo agarró como bandera, se puede decir el precursor, el que popularizó esta premisa nueva del Evangelio de la Prosperidad, fue Kenneth Hagin. Ese hizo, ya prácticamente lo usó como cristianismo, e incluso escribió un libro que se llamaba El Toque de Midas,
y fue un éxito, donde se proclama que había que sembrar fe y que Dios pues había que hacer un pacto con Dios, y esperar de un retorno de lo que nosotros sembramos uno y Dios nos retornaba 100, nos retorna 100 pues. Y fue digamos, un despertar de la codicia, de la avaricia, de muchos financieros, muchos gente que como señala Primera de Timoteo 6:10, pues todos los males se deben al amor al dinero. Entonces surgieron predicadores, telepredicadores, ministerios, ¿sí? Los ministerios de la prosperidad que no podía un pastor cristiano ni un seguidor de Cristo ser pobre. Entonces apareció como por ejemplo este gringo Kenneth Copeland, y también surgió Benny Hinn hablando de la prosperidad económica que solo la conseguían ellos. O sea, eran los primeros en conseguir esa prosperidad económica evidente, porque todo se evidenciaba, la buena vida que vivían, grandes auditorios, viajes en aviones privados, etcétera, etcétera. Y luego surgió una playa de predicadores con esta premisa, porque una cuestión, una bonanza financiera que le significaba predicar un Cristo que tenía una agencia bancaria, un Cristo de que había que invertir en ese Cristo, poner la mano, y que la mano al abrirla, al abrir la mano para dar, aquí habían todos 4 dedos que estaban esperando recibir de Dios. Esas son las explicaciones que dan para justificar la estafa que hacen. Luego surgió un sobrino de Benny Hinn, Costi Hinn, que fue también parte de esto, y fue quien descalificó, se arrepintió y después dijo que había pues que realmente era un gran error estar usando a Dios para engañar a la gente. Este hombre todavía anda partiendo charlas referente a esta estafa, porque han hecho esta prosperidad que han conseguido más bien los que la han predicado, y que porque Dios no es financiero. No podemos comprar a Dios con dinero. Han puesto a Dios como lo han degradado a Dios, como han degradado la soberanía de Dios, que cualquier pueda decretar y declarar y darle órdenes a Dios para que haga o no haga tal cosa. Entonces eso es una premisa falsa, un engaño más. Ahora quiero hacer una reflexión sobre lo que es una mara. Una mara es una banda delictiva que la tónica de una mara es extorsionar, sacar dinero. Casualmente hay un canal que también predica, un canal protestante que predica también el Evangelio de la Prosperidad, y que, hablando de mara, pues vive haciendo una maratónica, que así le llaman a un evento donde aparecen un montón de gente en un teléfono pidiendo dinero, y están los ingenuos mandando, transfiriendo dinero. Hace como unos 6 años hubo un escándalo de personas que eran miembros de este canal de televisión, creo que está en Costa Rica, donde había como decimos, una merienda de negro con una recolección de dinero, que era cada vez más frecuente con ese nombrecito de maratónica. Dicen que y esto no es una difamación, eso se puede verificar en YouTube. Hace
5 o 6 años estuvo el escándalo entre ellos mismos que se peleaban por quienes agarraban una suma exagerada de dinero. Entonces, este canal hace su maratónica y recogía en cada maratónica hasta 7 millones de dólares en una maratónica, y la viven haciendo frecuentemente. Así que esta pequeña reflexión acerca de los financieros de Dios, que nadie les ha dado, los ha nombrado del departamento de cobranza de Dios, porque Dios no tiene departamento de cobranza. Nosotros le servimos a Cristo por fe, y no, el Señor no necesita que le demos dinero. Queremos servirle a Cristo, sirvámosle, démosle, ayudemos al prójimo, ayudamos al huérfano, ayudemos al necesitado, al anciano, al menesteroso, como dice la Biblia en 2 Corintios 9:7, que dice que nosotros debemos dar como proponga nuestro corazón, porque Dios ama al dador alegre, no obligado. Nadie me puede recitar un texto, una ordenanza del Antiguo Testamento para decirme que le estoy robando a Dios. Quienes le están robando a Dios son ellos, y van a rendirle cuentas a Dios, porque de Dios nadie puede burlarse, lo dice Gálatas 6:7, y es cierto, de Dios nadie puede burlarse. Usar a Dios como mampara para esquilmarle la lana a las ovejas es un gravísimo pecado, y van a entregarle cuentas a Dios. En la Iglesia Católica nosotros ofrendamos, pero eso también no sea para que los católicos seamos codos, seamos duros. El católico tenemos que dar conforme proponga nuestro corazón. Si más del 10% podemos dar, todo depende del amor al prójimo. Recuerden, cuando le estamos dando a un pobre, a un huérfano, a un enfermo, se lo estamos dando a Dios mismo. Y el Señor lo expresó en el capítulo 25 de San Mateo. Leamos el capítulo 25 de San Mateo. Van a ver que el Señor se identifica con el enfermo. Ese enfermo es Jesucristo. Ese que tiene hambre es Jesucristo. Ese que necesita vestirse, que necesita albergue, es Jesucristo mismo. Así es que le damos a Jesucristo, como proponga nuestro corazón, porque Él ama al dador alegre. Los católicos no tenemos por qué, ya que no hay una obligación en la Biblia de que sea una cuestión fija como lo era en el tiempo de los levitas, pero tenemos que darlo, tenemos que ser generosos como agradecimiento, porque Dios ha sido bueno y sigue siendo bueno con nosotros. Bendiciones. Recuerden, católico o nada.